Sin distancias, la UNED en Radio 3. Muy buenos días. En el tiempo de radio de la UNED en Radio 3, hoy nos acercamos a la figura de un hombre excepcional. Fernando Morán, un hombre excepcional, atípico en muchos aspectos que les sorprenderán, incluso si le han conocido en su etapa más pública. Senador en las Cortes Constituyentes, luego senador y diputado en las Cortes Generales, ministro de Asuntos Exteriores en el primer gobierno socialista, en los inicios de esta monarquía parlamentaria, pocos años después de que se aprobara la actual Constitución española. Diputado del Parlamento Europeo e incluso a finales de los 90 concejal del Ayuntamiento de Madrid. Fernando Morán López, diplomático, escritor, político, ministro de Asuntos Exteriores desde el 3 de diciembre de 1982 hasta la remodelación de aquel primer gobierno socialista, el 5 de julio de 1985, poco tiempo después de la firma del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. Fernando Morán, con todo su equipo, se implica personalmente en la negociación en Bruselas del tratado por el que España ingresó en lo que hoy es la Unión Europea. El pasado mes de octubre, en la sede de la Escuela Diplomática en Madrid, se presentaba El lugar de España en las relaciones internacionales, libro homenaje a Fernando Morán. Una obra colectiva que reúne distintas contribuciones en homenaje a la figura, obra y legado de este insigne asturiano, avilesino, Fernando Morán. Ignacio Gutiérrez, profesor de Derecho Constitucional en la UNED, nos presenta este coloquio con Antonio García Santesmases, filósofo y político, profesor de la UNED. Conoce bien nuestra historia política más reciente. Escribe en este libro homenaje sobre la fuerza indomable de un buen reformista. Y el profesor Antonio López Pina, codirector de este libro, en el que escribe sobre el personaje desde el burladero, porque como él mismo dice, poco tiempo coincidieron institucionalmente, mientras el profesor López Pina fue consejero de Estado, porque después se centró en la cátedra de Derecho Político en la Universidad Complutense de Madrid, pero mantiene su amistad desde los años 70 con Fernando Morán. Nos encontramos hoy en esta emisión de radio tres profesores: el profesor Antonio López Pina, catedrático emérito de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid; Antonio García Santesmases es catedrático de Filosofía Política aquí en la UNED; y yo soy Ignacio Gutiérrez, que soy profesor de Derecho Constitucional también en la UNED. El motivo de la reunión es hablar de un libro, el libro en homenaje a Fernando Morán, bajo el título El lugar de España en las relaciones internacionales, que ha editado muy recientemente, en este mismo año 2019, el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la dirección de Álvaro Cuesta, Antonio López Pina y Juan Antonio Yáñez Barnuevo, y coordinado por Pilar Sánchez Millas. Esta conversación, con ocasión del libro homenaje a Fernando Morán, tiene el objeto de recuperar la trayectoria de una personalidad muy relevante, que vive todavía, aunque ya es muy mayor, y que tiene un papel importantísimo en la historia de la democracia española. Fue el ministro de Asuntos Exteriores en el primer gobierno del Partido Socialista Obrero Español a finales de 1982, y fue un ministro atípico. Atípico por muchas razones. Atípico primero por su edad, porque tenía 56 años, o sea, más o menos la edad que tengo yo, pero en un gobierno que tenía una media de edad de 42. O sea, era el ministro con diferencia de más edad del gobierno. Hay que pensar que el gobierno actual tiene una media de edad aproximadamente de 55 años, y sin embargo entonces era el ministro más anciano del gobierno. Era atípico por su talante intelectual,
junto con Miguel Boyer, que también era un ministro atípico por otras razones. Fernando Morán era un intelectual, novelista, diplomático de carrera con una amplísima experiencia, con una formación histórica, filosófica, muy potente, en un momento en el que lo que el presidente del gobierno, Felipe González, había buscado era constituir un gobierno de jóvenes desvinculados de toda trayectoria y dispuestos a abrir a España a la modernidad y, si se me permite, incluso a la movida. Era además un ministro atípico por su enorme independencia de criterio, en un momento en que todavía estaba en España sin consolidar el modelo de gobierno. Es decir, el gobierno en España tiene, y me van a permitir un pequeño excurso especializado, tiene una triple componente. Por un lado está el liderazgo del presidente del gobierno, por otro lado está el principio de colegialidad, que significa que las decisiones fundamentales se toman colegiadamente en el Consejo de Ministros, bajo el liderazgo del presidente del gobierno, pero en una reunión colegiada, y por eso también el gobierno responde solidariamente. Y cuando se presenta una moción de censura contra el presidente, caen, si triunfa la moción, todos sus ministros, no solo el presidente. Y hay un tercer principio, que es el principio que se llama departamental. Esto es el principio conforme al cual cada ministro es especialmente responsable de las cuestiones de su propio departamento y las dirige en consecuencia con relativa autonomía. En el año 82 eso todavía estaba sin terminar de consolidar, la Constitución es del año 78 y todavía no estaba suficientemente rodada, y en aquel momento pugnaban Fernando Morán como ministro con enorme personalidad por consolidar su autonomía de gestión en su propio departamento, y Felipe González, presidente del gobierno, con una mayoría absoluta de diputados en el Congreso de los Diputados, absolutísima, con 202 diputados, por imponer su criterio de líder casi cesarista al que el pueblo le había encomendado, también de nuevo casi en un plebiscito, la dirección de la nación, la modernización de España en los términos de la época. Fernando Morán también era un ministro atípico por su carácter. Tenía un carácter muy fuerte, que así como en los escritos resulta enormemente mesurado, pues en las declaraciones públicas no se cortaba un pelo, que hablaba con enorme claridad, era capaz de hacer un desaire a los medios que no le preguntaban de manera debidamente respetuosa. Tuvo enfrentamientos directos, por ejemplo, con el embajador de Estados Unidos o con Margaret Thatcher, los describe el libro, de enorme franqueza, como se dice en lenguaje diplomático, etc. El carácter intelectual, a la vez muy directo, y le hizo aparecer como alguien atípico y susceptible de ser herido, y porque era además alguien con enorme sensibilidad. Se convirtió en objeto de los célebres entonces chistes de Morán. Morán, para muchos de los jóvenes entonces, era el ministro de los chistes, que bromeaban con alguien que en realidad era el ministro con más capacidad intelectual de aquel gabinete, y lo presentaban siempre como alguien tosco, tonto, incompetente, despistado, etc. Eso obedeció también a una campaña de la CIA de los Estados Unidos dirigida a desprestigiarle debido a sus posiciones, de las que hablaremos luego, y tuvo un efecto reflejo también significativo. Y es que la gente hace chistes especialmente de las personalidades a las que aprecia, a las que quiere. Y Fernando Morán, pese a los chistes, o gracias a los chistes, o con los chistes, se convirtió en el ministro, uno de los ministros más apreciados, a los que el público luego seguía de manera devota, aclamándolo casi como alcalde de Madrid o como candidato a alcalde de Madrid, en el momento en que no lo fue, y eso daba un perfil muy peculiar. Voy a terminar ya esta breve presentación con un repaso biográfico muy rápido, para luego dar la palabra ya a nuestros contertulios de hoy, Antonio García Santes Mases y Antonio López Pina. Fernando Morán había nacido en el año 26 y era diplomático desde el año 1952, con un primer destino en Buenos Aires, ya en el año 56, del que luego diremos cómo salió, porque merece la pena mencionarlo. Luego ya en Sudáfrica, y desde entonces, desde esa época, volvió a España, aunque tuvo dos intermedios, uno más largo en Lisboa en los años 60 y uno más corto en Londres en los años 70.
Se dedica en cualquier caso, sobre todo, desde que es destinado en Sudáfrica, a cuestiones relacionadas con África, con los países árabes, etc. Y entre tanto escribe no solo ensayos sobre política exterior, que era su materia propia, sino también novelas, relatos, ensayos sobre teoría literaria. A la vez mantiene desde la época en que preparó las oposiciones a la escuela diplomática, en los años 50-52, un compromiso político vinculado especialmente a la figura de Enrique Tierno Galván, que fue luego alcalde de Madrid, y cuando el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván se incorpora o se une con el Partido Socialista, él también entra al Partido Socialista y es senador, diputado, ministro, como hemos dicho, etc. Como ministro se enfrenta a grandes retos. Su gran logro fue la firma del Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, que entre tanto se han transformado en la Unión Europea, pero era el origen. Y nada más firmar ese tratado es cesado por ser un ministro atípico. Aunque luego es recuperado para encabezar la candidatura socialista a las elecciones al Parlamento Europeo por 3 veces, en los años 87, 89 y 94. Sigue con su compromiso político y se presenta a las primarias para lograr la alcaldía de Madrid en el año 98 y derrota al candidato oficial de aquel momento, Joaquín Leguina, y no consigue la candidatura en el año 99. No consigue ser alcalde de Madrid. Desde entonces se va retirando progresivamente de la primera fila, en el año 2000 deja la concejalía, etc. Y ahora vive retirado, pero con un enorme bagaje de memoria a sus espaldas, que yo creo que merece la pena recuperar y que sobre todo han creído que merece la pena recuperar personalidades muy relevantes que escriben en este volumen. Hay que pensar que el volumen cuenta con 26 contribuciones de varios catedráticos de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales, de notables diplomáticos. Fue presentado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, y cuenta con contribuciones desde Miguel Ángel Aguilar, el conocido periodista, a, por ejemplo, Sanz Villanueva, catedrático de literatura, que analiza con detalle el valor de Fernando Morán como escritor, como novelista y como autor de relatos, porque Fernando Morán, si bien no está en el canon, digamos, de los 10 grandes escritores de la España de Franco, sí está en cualquier tratado mediano de literatura como un escritor notable, destacable de la época, de los años 50, 60, etc. Pero bueno, después de esta presentación muy general de Fernando Morán, corresponde ya empezar a hablar de la trayectoria de Fernando Morán. Es decir, él empieza con el Partido Socialista, pero antes Antonio López Pina me quiere hacer un inciso. Sí, 2 observaciones. Es que Fernando Morán, que nace en el 26, no llega a pertenecer a la generación del 56. A cambio, es el político español que realiza el ideario de la generación del 14. De Manuel Azaña, de José Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos, Julián Besteiro, Largo Caballero, etc. Sí, no, yo sobre la no pertenencia de Fernando Morán a la generación del 56, hay sin embargo una anécdota que la recupero ahora mismo y que creo que puede merecer la pena señalar, y es cómo Fernando Morán y por qué es sacado justamente en el año 56 de su destino en Buenos Aires. Es que en el año 56, la generación del 56 se llama generación del 56 porque en ese momento hubo unas importantes revueltas estudiantiles sobre todo en la Universidad de Madrid, primero lo que hay que decir. Y entonces en esas revueltas estudiantiles, entre otros, aparecen como represaliados una serie de estudiantes y también profesores como Enrique Tierno, con el que Fernando Morán había tenido relación. Pues bien, Fernando Morán en ese momento está en Buenos Aires y como diplomático de tercer nivel en la Embajada de Buenos Aires se ha preocupado de mantener contactos y establecer contactos con grandes personalidades del exilio, como don Nicolás Sánchez Albornoz o don Luis Jiménez de Asúa, que había sido el presidente de las Cortes Constituyentes en el año 31. Y allí mismo, en Buenos Aires, pone en marcha una campaña de prensa y de cartas contra el régimen de Franco para conseguir que se levanten las represalias contra los represaliados de los movimientos del 56. Eso llega a oídos del Ministerio de Interior, a los Ministerios Exteriores español y los Ministerios de Interior, que sin embargo no llegan a pedir su detención porque no quedaría bien que España detuviera a sus propios diplomáticos con destino al extranjero. Y lo que hacen es destinarle a Sudáfrica con la idea de que al pasar por Madrid para incorporarse a destino a Sudáfrica, detenerlo.
y él astutamente lo que hace es no venir por Madrid, sino ir directamente de Buenos Aires a Sudáfrica y evita así la detención. Digamos que él no es de la generación del 56 porque entonces está destinado al cuerpo diplomático y no forma parte ni de la juventud que en aquel momento se levanta, ni de los profesores que en aquel momento les apoyan, pero sí se mueve en la generación del 56, es decir, se mueve activamente en ese compromiso. Pero bueno, decía yo que después de eso, y enlazando aquí con ese primer vínculo con Enrique Tierno Galván, quizá Antonio García Sánchez Mases nos pueda dar alguna idea adicional de cómo es esa incorporación del grupo de Tierno al Partido Socialista, que protagoniza Fernando Morán, y qué significa eso en la trayectoria del socialismo español. Bueno, todo eso tiene que ver con algo que hemos trabajado en otros programas, ¿no? Hablando de los libros del profesor López Pina, de la generación del 56, o de la inteligencia excéntrica, que están, digamos, en los archivos ya de esta casa, ¿no? Es evidente que entre las figuras, López Pina lo ve muy bien en el libro del 56, los referentes de aquella generación, pues está Aranguren, está Tierno, por eso hay un debate, ahora que ha fallecido mi querido compañero, colega de esta Facultad Santos Juliá, pues era un debate que siempre teníamos los dos, ¿no? ¿Qué papel jugaron en aquellos estudiantes los referentes anteriores? Entonces, como tú has dicho muy bien, en el campo de la filosofía, pues por ejemplo Aranguren tiene todo un papel muy decisivo en gente como Muguerza, como Sotelo, como Gómez Llorente, como Pedro Cerezo, pero en el campo de la teoría del Estado, el derecho político, pues no cabe duda que la generación de estar Pedro de Vega y Morodo, etcétera, pues están Elías Díaz vinculados a Tierno. Y ahí Morán, que es un poco más mayor, como has dicho muy bien, es una generación previa. Entonces él, claro, pues ya había estudiado, está fuera, pero está vinculado a aquel proyecto de la unidad funcional para Europa de Salamanca, ¿no? De los diplomáticos. Y entonces él, claro, al estar vinculado en todo ese mundo de los 60, mundo de lo socialismo del interior, con esa gran vocación literaria, hay una figura interesante que relata un poco Morán, que es la figura de José María Castellet, ¿no? Entonces Castellet, en su libro Escenarios de Memoria, él cuenta que hacen una especie de seminario en Madrid, tema de la novela social, y vienen figuras importantes de América Latina, nada menos que digo de América Latina, de Estados Unidos, nada menos que Mary McCarthy, que después va a escribir a Hannah Arendt sobre lo que había vivido. Entonces hay un diplomático, hay un escritor joven que se enfrenta a ella y le dice, bueno señora, usted ha venido a hablarnos aquí como si nosotros fuéramos personajes, especie de mundo colonial, y muchas gracias por esta especie de advertencias que nos hace usted, porque él ya estaba muy vinculado a ese libro suyo, Novela y Semidesarrollo, que en la Facultad de Filosofía y Letras nos lo recomendaban en literatura, de lo que era el segundo de comunes, ¿no? Yo recuerdo, entre los libros importantes de sociología de la literatura, nos decía el profesor, que era un profesor joven, entonces Díaz Bor, que está el libro de Fernando Morán, y era muy interesante ver cómo él trataba de estudiar, cómo se había reconstruido la novela de posguerra, en fin, como dices muy bien, es un hombre que viene con una gran vocación. Al estar vinculado, vocación política, intelectual, al grupo de Tierno, pues la sorpresa, entre comillas, de los resultados del 15 de junio son que en aquel momento el Partido Socialista Obrero Español tiene 118, Tierno tiene 6. Entonces, claro, el propio Ruy Jiménez ni siquiera sale. Lo hemos comentado aquí en otros programas con Elías Díaz, ¿no? Hablando de la figura de Ruy Jiménez. Entonces, eso hace que, claro, el PSP le cuesta mucho mantener la estructura de partido, hay también problema de deudas, hay un debate interno, Tierno lo explica en Cabos Sueltos. Entonces, cuando se incorporan, uno de los casos atípicos de Morán, que yo quisiera subrayar, es que todos ellos, pues hay unos que se van, dejan la política, o por lo menos no la desarrollan ya en el espacio socialista, como Morodo, que después acabará en el CDS, pero otros pues se incorporan, Bono, etcétera, más bien al grupo de lo que se llamaría la mayoría, que se estructura en torno a Felipe González y Alfonso Guerra. El caso atípico de Morán es que Morán se vincula más bien al sector crítico, a la primera izquierda socialista, y en aquellos años está en la candidatura de Gómez Llorente, la candidatura de crítica frente a la de Felipe González en aquel congreso del 79. Entonces, ¿por qué, siendo de esa edad, que lo has señalado muy bien, por qué siendo atípico? Porque efectivamente en aquel momento parecía mayor. Me ha sorprendido esto que dices, que ahora la media es de 55, pero en aquel momento parecía mayor, ¿no? 56. ¿Por qué, sin embargo, Felipe González le elige? Bueno,
claro, el equipo de Internacional, que en aquel momento tenía el Partido Socialista, era gente muy joven, no tenía experiencia diplomática, no era del cuerpo diplomático. Morán había escrito aquel libro, Una política exterior para España, era un hombre que había reflexionado mucho. Quizás González pensó que alguna persona como a la que nombró después como Ordóñez no era el momento, acababa de ser ministro de UCD. Puede haber distintos motivos. El hecho es que tú has señalado ahí un punto de gran interés, que lo has señalado muy bien, me explica formalmente, incluso con esta precisión del constitucionalista, de explicarnos lo que es el presidencialismo por un lado, las decisiones colegiadas por otro, etcétera. Es verdad que había una gran vocación internacional en la figura de González, había el problema a la vez de la cuestión militar, acaba de ser el 23F, y había un ministro como Serra, había a la vez la idea de que desde Moncloa se quería de alguna forma conectar los dos problemas, y todo eso está en el debate que podemos comentar después de aquellos años, o sea, el debate ya cuando él llega ministro, el papel del Ministerio de Defensa, el papel de la Presidencia de Gobierno, el papel de la Embajada norteamericana. Yo solo señalaría como primer punto para que lo tengamos en cuenta, este gobierno llega en la época donde está Reagan en Estados Unidos, está Karol Wojtyła en el Vaticano, está Margaret Thatcher en Gran Bretaña y está Kohl en Alemania. O sea, ya no llega en la época donde estaba Willy Brandt, ni siquiera Helmut Schmidt, donde ya sigue Olof Palme, al que van a asesinar en el 86. Quiero decir, no es un momento de emergencia. Es verdad que hay una figura muy importante ahí que queda un poco contrapunto en el mundo internacional, que es Mitterrand. Después se puede hablar también del tema de Francia. Pero sí que no cabe duda que todo eso hace que ahí hay una vinculación que quizá después López Pina nos puede explicar también, la relación tan importante España-Alemania, la relación de lo que eso va a significar de cara a cómo hacer la proyección de la política internacional, la relación con Francia, la relación con Estados Unidos, la presencia de las bases militares, la promesa de hacer un referéndum para salir de la OTAN. Todo eso es lo que está un poco en la gestión más controvertida. ¿Por qué la otra? Hay que decir que el Parlamento español por unanimidad aprueba el ingreso, que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea. O sea, así como hay una división enorme en el tema del alineamiento en el bloque militar, en la OTAN, hay un gran consenso en relación a la vinculación a la Comunidad Económica Europea. Él era sin duda un socialista típico y Antonio García Santos Mases ha destacado su relación con Luis Gómez de Llorente, con Izquierda Socialista, con Nicolás Redondo. Es algo de lo que Antonio López Pina también tiene experiencia directa, porque estaba también en ese círculo, ¿no? ¿Don Antonio? Hemos vivido muy personal y directamente a Fernando Morán, entre otras razones, porque él nos trataba como si fuéramos sus iguales. Era todo información, análisis y naturalidad. Y no nos costaba en absoluto coincidir con él. Nuestro problema es que el aluvión de información que proyectaba sobre la mesa nos desbordaba completamente. Pero sus análisis eran fascinantes y ha debido ser, con José Borrell ahora y con Landelino Lavía en su momento, uno de los pocos ministros de esta monarquía parlamentaria que ha llegado a tomar posesión con un proyecto maduro. Eso es así, es decir, los presidentes de gobierno llegan, Dios sabe cómo, a ser elegidos y luego ellos nombran a sus ministros, también con libertad. Y de los ministros, sobre todo los presidentes de gobierno buscan lealtad hacia su persona. En el caso de Fernando Morán, no sé lo que buscaría Felipe González, pero desde luego lo que encontró es un proyecto de política exterior para España. Es decir, y eso lo tenía Fernando Morán hecho ya y lo intentó poner en práctica con éxito, en línea, en muy buena medida, lo destacó Antonio García Santos Mases, con lo que el propio Felipe González quería, de inserción de España en estructuras internacionales, pero con también enorme claridad en los acentos propios, y eso es algo que quizá conviene destacar ya. He mencionado los puestos que ha desempeñado Fernando Morán en algunos países, en Argentina, en Sudáfrica, en Lisboa, en menor medida en Londres, y sobre todo su actitud, su dedicación a temas históricos y a temas de África, países árabes,
Latinoamérica, etcétera. Es decir, el proyecto de Fernando Morán no era solo el proyecto que podía tener Felipe González de insertar a España en una relación nueva en Europa. Era un proyecto que comprendía toda la política exterior en sentido tradicional, y en el libro hay un reflejo claro de, por ejemplo, cómo Fernando Morán, en el proceso de integración europea, pero en una negociación bilateral, mantiene posiciones propias con el tema de Gibraltar, y eso le enfrenta claramente con Margaret Thatcher y con el Reino Unido, cómo la posición en relación con Estados Unidos está claramente diferenciada respecto a la, digamos, subordinación que está dispuesto a aceptar o parece dispuesto a aceptar el propio Felipe González. Fernando Morán tiene ideas propias sobre cómo debe ser la relación con Estados Unidos, cómo pone en marcha la cooperación al tercer mundo en términos radicalmente distintos del paternalismo que podía haber hecho el régimen de Franco en materia de política iberoamericana o política con los países árabes. España siempre se ha pretendido presentar como una valedora de los países árabes y de Latinoamérica frente al mundo, pero el caso es que Fernando Morán lo hace ya pensando en Europa. Es decir, España es la valedora en Europa frente al mundo de los países árabes. Y eso le lleva también a enfrentamientos con Estados Unidos, a promover la democratización en América Latina, con lo cual rompe la tradicional idea de que América Latina es nuestra, sea buena o mala. Quiero decir, la América Latina es nuestra, pero tiene que ser una América Latina democrática y respetuosa con el Estado de Derecho, etcétera. Toma la palabra Antonio García Santos Mases. El proyecto, ¿no? Es decir, no cabe duda que dices muy bien los acentos, los matices, lo que él va a llamar cuál es el margen de maniobra, dice él, de una potencia media. Entonces él, todo el esfuerzo, es decir, bueno, vamos a ver, incluso en el libro, en el de la política exterior para España, es un esquema de lo que no somos y lo que podemos llegar a ser. Es decir, no somos, por la situación geográfica, por nuestra historia, por nuestro lugar, por nuestra tradición, un país que pueda vincularse al movimiento de los países no alineados. Es decir, no somos India, no somos Egipto, en fin, es otra dinámica nuestra. Naturalmente no estamos en el bloque del Este, no somos un país del tercer mundo, pero estamos en esta situación donde de alguna forma durante años se ha vivido que Europa empieza en los Pirineos o Europa, y que entonces nosotros estamos fuera, no hemos estado en el proceso de incorporación cuando se construye la Comunidad Económica Europea, pero sin embargo la dictadura de Franco se ha legitimado con las bases militares a partir del 53. Entonces todo esto conecta el esfuerzo de él, qué podemos pretender, qué se nos puede permitir, cómo nos podemos mover. Es decir, hay una presencia de bases militares, hay a la vez una incorporación, que por cierto es su cuñado el que hace con una forma rotunda, Leopoldo Calvo Sotelo, de la incorporación a la OTAN y tal, en un momento determinado donde le pide a la Cámara que no dé ese paso, que UCD ya está en una situación pues debilitada, que en todo caso eso habría que hacerlo con un referéndum y tal, pero él da los pasos adelante, se hace ese proceso ahí, y entonces claro, pues ahí había una posición muy clara, que era la posición que defendía UCD, que defendía, y sobre todo lo que se llamaba, se hizo famoso la doctrina Rupérez, que era el más atlantista, que era lo que llamaban el argumento de congruencia. Si queremos estar en Europa, debemos estar en lo económico, lo político, en lo militar, en los beneficios, en las cargas. Entonces, esto era un poco el esquema. Entonces, aquí esto está claro, etcétera. Frente a eso había una posición también completamente nítida, que era OTAN no, bases fuera, neutralidad activa. Entonces, Morán veía que la neutralidad activa era muy difícilmente lograble en una situación con el poder que tenía Estados Unidos, siempre la administración norteamericana, pero todavía más en la etapa de Reagan, y entonces él trataba de ver qué margen era posible de si se mantenía un tipo de relación bilateral, pero que no implicara la incorporación al tema de la Alianza Atlántica. Y unido a estas dos cosas que tú has dicho. Es decir, él era un hombre, cuando se habla tanto de luces largas, ¿no? Entonces Morán, hombre, que él estaba preocupadísimo siempre por Marruecos. Entonces él era de estas personas que tienen la reflexión, quizá también generacional, lo que había significado Argelia, lo que había significado Marruecos, lo que había significado la independencia de Marruecos, lo que había significado para Francia. Es decir, de alguna forma él decía, hay que hacer algo en relación a Ceuta y Melilla pensando no en el próximo... digamos, en las próximas elecciones, sino en 30, 50 años, qué puede ocurrir, qué relación hay que hacer con Marruecos. Para que la comunidad internacional lo entienda, nos acepte, nos apoye, hay que incorporar a la cuestión de Gibraltar. Entonces,
porque una célula de reflexión sobre Ceuta y Melilla debe incorporado a lo que es el mantenimiento de una cosa como Gibraltar, que va en contra de todo lo que significa hoy proceso de descolonización. Y claro, todo eso hacía más compleja la posición. Y hay que decirles a los norteamericanos que, claro, tenemos una autonomía que debemos nosotros preservar. Nosotros no hemos sido liberados por los norteamericanos frente a Hitler, a Mussolini. Hemos sido sometidos a una dictadura con el apoyo, el aval norteamericano. Hay que hacerles ver que ellos, de alguna forma, no han querido saber nada, por decirlo de una forma suave, de lo que fue el 23F. Entonces, todo esto estaba allí. Entonces, cuando tú has explicado eso, es comprensible que en aquel momento los Estados Unidos dijeran, bueno, este señor nos está creando demasiados problemas, hagamos una campaña para, digamos, formar su figura, estigmatizarla, que es donde viene todo. Entonces Morán contaba con esa gracia que él tenía, su humor, que le va a ver cuando ya había dejado de ser ministro, pues mire, yo soy un profesor que está estudiando, no sé qué, pues sí, muy bien, vengo a usted a casa, no sé qué, bueno y tal. Y entonces le pregunta, usted es de la agencia, ¿no? Le dice Morán, pues sí. Bueno, no, si era por preguntarle, porque esta campaña la hicieron ustedes. Pues sí, lo que pasa es que nos dimos cuenta que era peor por lo que tú has dicho, que conforme seguía la campaña su popularidad aumentaba. Sí. Entonces era mejor ya no seguir por ese camino. Habían movido a periodistas, Miguel Ángel Aguilar cuenta algo en el artículo, qué tipo de periodistas habían movido, qué tipo, claro. Entonces esa era un poco donde estaba la figura de este hombre atípico, de este hombre cómo iba vestido, de este hombre que tú has explicado muy bien, ese carácter que tenía de pronto desabrido con los medios, que de pronto se quedaban un poco tal. Todo esto funcionaba. Pero claro, era un contexto donde yo quería que aquí López Pina nos dijera también algo de esto. Alemania juega un papel muy importante, porque la primera discrepancia viene cuando van a hacer un viaje a Alemania. Entonces ya no está Helmut Schmidt, ya no sé qué, y entonces resulta aquí que el SPD ha decidido, la socialdemocracia alemana, oponerse al tema del despliegue de los euromisiles, a todo aquello significa. Entonces, en aquel momento está la carrera de armamentos, comienza a haber una nueva generación que después estaba vinculada a lo que fue el partido también de los verdes, empieza a haber campañas por el desarme nuclear. La circunstancia van allí y entonces pues le preguntan en la rueda de prensa, están Felipe y Morán, oiga, ¿qué opina usted de esta posición de la socialdemocracia alemana, que había sido decisiva en el apoyo a Felipe González? Y entonces Morán le pasa un papel, entonces Felipe González parece que hizo con el papel así, yo no necesito papel ninguno, déjate de papeles, y entonces le decía a Morán que bueno, que esto era un asunto interno, lo que fuera. Entonces Morán dice, yo entiendo plenamente, dijo Felipe González, la posición del canciller Kohl. Entonces, claro, era desautorizar a sus compañeros socialdemócratas. Comienza a producirse una conexión muy fuerte con Kohl. Entonces Morán cuenta en las memorias que él vuelve y entonces Felipe González, asustado de que le dé una cosa, un exabrupto y dimita, llama a Guerra, oye, tienes que verle, tienes que calmarle, que este hombre es imposible, tiene un carácter terrible. Entonces le llama y le dice, oye, que te tengo que ver, que te tengo que ver. No, pero mañana no puedo porque yo tengo esto de cosas de embajadores, cuando van a tomar posesión los embajadores. Bueno, yo voy al ministerio a las 8 de la mañana a desayunar contigo siendo vicepresidente. Va allí, entonces le dice, Fernando, tienes que tomarlo con calma, Felipe es muy buen chico, porque se deja llevar por la cosa de esa gente que le rodea, pero entre tú y yo lograremos que la cosa sea. Pero claro, la cosa fue a más, fue la campaña del diario El País en contra de Morán, y entonces, claro, toda la idea era que Morán era no solo atípico, sino que no entendía lo que había que hacer, mientras que Serra, Boyer, González sí, porque sabían que había que acoplarse, y entonces empezaron a hacer, no ya la CIA, sino también la campaña con el periódico más afín, una campaña de desprestigio de su posición, ¿no?, de su postura, y eso naturalmente influyó mucho en la decisión posterior. Yo creo que Fernando Morán tenía una visión de la política exterior española compleja, tan compleja que no solo desbordaba a los americanos o desbordaba, como ha dicho ahora antes al profesor López Pina, sino que desbordaba todos los intentos de racionalización simplistas que luego se han hecho habituales en la política exterior, empezando por los de Reagan, Thatcher, etcétera, es decir, lo del eje del mal, etcétera. Pero antes de hablar de los desacuerdos de Felipe González y Morán en el cese, yo creo que conviene poner el acento en lo que fue el gran logro de Fernando Morán. Llevamos ya media hora hablando sobre Fernando Morán, sobre su trayectoria, con Antonio García Santes Mases, catedrático de Filosofía Política en la UNED, con Antonio López Pina, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense, ya emérito, y yo, que soy Ignacio Gutiérrez y que estoy encargado de llevar este debate, les planteo ahora,
Fernando Morán podía tener posiciones discrepantes con Estados Unidos, con el canciller Kohl. Sin embargo, logró tejer una red de alianzas bilaterales con Francia, sobre todo, que facilitaron, que hicieron posible la integración en la Unión Europea con unos ritmos que no eran previsibles. Él lo logró. Fue su gran reto como ministro, fue su logro fundamental, aunque le llevara al día siguiente a ser cesado como ministro, y colocó a España en el lugar al que tanta gente de la generación del 14, como ha mencionado López Pina, pretendía colocarla, porque en el fondo, y ya desde mucho antes, digamos, España era el problema y Europa era la solución. Por fin, Fernando Morán nos coloca en Europa. Y de temas de Europa, el profesor López Pina es un gran experto de temas de integración europea. Previamente al desacuerdo entre González y Morán, a que ha hecho referencia Antonio Sandelmases, está el proyecto de Fernando Morán para Europa. Y ese proyecto de Fernando Morán para Europa pasa indispensablemente por el restablecimiento, si fuera posible, de una excelente relación con Francia. Y a fin de hacer de ella nuestro aliado, Morán pensaba que era necesario no solo clarificar, ajustar, dialogar, sino sobre todo hallar para Europa un proyecto político en el que Francia, no menos que España, hallasen la satisfacción de sus intereses para que las posiciones concretas, a veces en conflicto, se redujesen y fueran manejables. Y Fernando Morán utilizó el argumento con Mitterrand y con los dos ministros de Exteriores, Seisson y Dumas, que si Francia fuera capaz de mantener una relación privilegiada con Alemania, que la ha tenido y que la tiene, pero a la vez otra relación íntima con España, Francia se convertiría en el eje de la política europea. Para ello era indispensable que la Comunidad Europea se extendiera hacia el sur. En el caso de Alemania, previamente, como digo, al desacuerdo entre González y Morán, Morán tuvo la fortuna excepcional de tener en Alemania un interlocutor, que fue el ministro Genscher. En aquel momento, o en los momentos previos, era el ministro de Exteriores de Helmut Schmidt. Era un político liberal, pero frente a lo que volvemos a ver en estos momentos, a la tentación centrífuga latente en Alemania, Genscher era una garantía de la solidaridad alemana al proyecto europeo, un miembro fiel de la cohesión occidental, un atlantista razonable, un equilibrio en la posición atlántica de Alemania, convencido de la necesidad y de la conveniencia de la distensión. Y este Genscher, que en estos momentos sería un excéntrico en la Alemania del canciller Schröder y de la canciller Merkel, comprendió que la participación de España en la Comunidad Europea era una garantía de estabilidad política en el sur de Europa. Comprendió también que España, así como Portugal, proporcionarían un mejor conocimiento y una mayor sensibilidad respecto a Latinoamérica. Es decir, nos podemos imaginar a Fernando Morán hablando con Mitterrand y con Genscher y convenciéndolos de que la racionalización de la Constitución Europea, de la que acaba de hablar Ignacio Gutiérrez, pasaba por el reequilibrio de la comunidad hacia el sur. Ahí Genscher se convierte en un cómplice de Fernando Morán para neutralizar la tentación nacional neutralista de Alemania. Ahí Morán anticipa los problemas actuales que tiene ya José Borrell, es que habría que sujetar a Alemania con un nuevo horizonte para la Comunidad Europea. El problema de la Unión Europea es que sin Alemania no se puede hacer nada, pero con Alemania tampoco. Y para eso, José Borrell tiene que diseñar un proyecto político en la línea de Fernando Morán en su tiempo para Europa que integre a Alemania. Por otra parte, todo este tejido de negociaciones y de logros de Fernando Morán, como ha dicho Antonio García Sandelmases hace un momento, era muy bien entendido por la población española, por la sociedad española. La adhesión de España se convierte en un proyecto de la sociedad española
como la instalación de España en su lugar en el concierto de las naciones, como el fin de un aislamiento de siglos, como la desaparición gradual de nuestro complejo de inferioridad internacional. Muchas gracias, porque es una visión muy atinada como Fernando Morán. Por un lado, Felipe González se entendía con Kohl, pero él consigue entenderse con un ministro de Exteriores que no es del partido de Kohl, sino que había sido antes ministro de Exteriores con el Partido Socialdemócrata, que era del Partido Liberal, y que luego se coaliga con el Partido Democristiano de Kohl, y cómo juega en un momento en que la relación con Francia era muy delicada, no solo por los problemas con los agricultores franceses, que no quieren, sino sobre todo por la falta de colaboración de Francia frente al terrorismo de ETA. Y Fernando Morán logra forjar con una Alemania proclive a la integración de España, digamos, pero que no podía darse por supuesta esa proclividad, sino que había que seguir trabajando en ella, y sobre todo con una Francia enormemente reticente, consigue que vean en España un aliado, consiguen que sean Francia, sobre todo, la que extienda Europa hasta la península ibérica. Es decir, nosotros pensábamos que Europa acababa en los Pirineos, pero también los franceses pensaban que Europa acababa en los Pirineos. Para Francia probablemente es un descubrimiento saber que España forma parte de Europa. De Portugal, eso era cosa de los ingleses, siempre lo había sido, desde tiempos mucho más remotos, pero en el caso de España, que no tenía aliados europeos a priori, es un logro personal prácticamente de Fernando Morán el lograr que la integración vaya ligada a un proyecto de toda Europa reequilibrada hacia el Mediterráneo. Antonio López Pina ya ha hecho referencia a lo que pasa entre tanto. Entre tanto tenemos a José Borrell, todavía no como vicepresidente de la comisión, porque la comisión parece que está teniendo un parto muy largo y muy complicado. Otro problema de José Borrell es la enorme inestabilidad, es decir, hacer un pacto con Alemania y con Francia, cuando en Alemania la canciller Merkel ya ha dicho que no va a seguir y hay unas enormes dudas sobre cómo va a tener lugar la sucesión. En los tiempos de Morán se sabía que Kohl era un canciller estable. Ahora no hay ningún proyecto de estabilidad en la política alemana. Y cuando en Francia la posición de Macron, pese a todos sus discursos brillantes, es de extremada debilidad, como se demuestra no solo con la crisis de los chalecos amarillos, sino en cualesquiera encuestas o proyecciones de futuro sobre su posición política. Es decir, cómo trazar desde Europa un proyecto. Pero eso nos lleva un poco a pensar, es decir, en tiempos de globalización, es decir, cuando hay un nuevo contexto europeo, cuando en el contexto mundial no es ya que tengamos a Reagan y a Thatcher, que nos parecieron una maldición, sino que ahora tenemos a Trump y a Boris Johnson. Es decir, que ahora podamos añorar a Reagan y a Thatcher en la situación actual es algo que nunca hubiéramos podido esperar, ¿no? Entonces, en ese contexto, ya no que queda de la política de Fernando Morán, todo ha cambiado tanto que no se puede pretender extraer de un libro del año 80, el libro de Fernando Morán sobre política exterior para España, recetas para 40 años después. Es decir, la política ha cambiado tanto, la política exterior ha cambiado tanto, los equilibrios mundiales han cambiado tanto, que no hay recetas. Pero, digamos, ¿qué pensaría Fernando Morán? Es decir, ¿cuál sería el proyecto para España de Fernando Morán en este contexto? No sé si Antonio García Santos Mas es... Bueno, yo creo que, fíjate, hay una experiencia que él cuenta en las memorias que nos ayudaría mucho a entender todos los problemas que hay en Gran Bretaña con el papel del Parlamento. Es decir, es la experiencia que él tiene cuando va a ver a Margaret Thatcher. Entonces, a Margaret Thatcher lo cuenta en las memorias. Entonces, también está narrado en este libro homenaje. Claro, y entonces en ese momento pues le dicen, bueno, cuidado, a ver qué le pregunta a la señora Thatcher y tal. Entonces pues él le saca el tema, claro, como hemos hablado antes de Gibraltar, y entonces ella dice, I am surprised, esto es un escándalo, ¿cómo se atreve? De ninguna manera, pero ¿cómo se le ocurre plantear este problema? Entonces Morán dice, bueno, lo ha planteado en el Parlamento británico, se ha planteado esta cuestión en la Cámara de los Comunes. Entonces ella le contesta, bueno, si vamos a hacer caso todo lo que se dice en la Cámara de los Comunes, entonces cuenta Morán en las memorias, esa fue la mía. Tuve la oportunidad y tenía que aprovecharla. Y entonces le dije, el que está realmente sorprendido soy yo, señora primera ministra. Viviendo en una democracia débil como la española, pensar que un primer ministro británico habla así de su parlamento, nunca lo hubiera podido imaginar.
Y entonces la Thatcher dijo, bueno, vamos a llegar a la conclusión de que ni usted ha hablado, ni yo he hablado, y nos olvidamos cada uno de lo que ha dicho el otro, y entonces ya salió como diciendo gol, este me ha metido gol. Pero Morán lo explicaba muy bien como diciendo, claro, muchas veces cuando en España se plantea la cuestión, España como problema, Europa como solución, no se entra en las tradiciones nacionales, claro, lo que fue la Primera Guerra Mundial, lo que fue Alemania, lo que fue Hitler, lo que fue Churchill, y el papel que ellos conceden al Parlamento. Entonces, cuando nosotros vemos algunas veces cómo nos lo explican, todo esto, ¡pero qué barbaridad! Siguen sin ponerse de acuerdo con esto, el Brexit y tal. Bueno, oiga, pero es que hay un problema de una tradición del Parlamento y hay un sistema electoral también de voto directo, de voto mayoritario, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero que tiene una gran autonomía del parlamentario. Entonces no es tan fácil resolver un problema de estos cuando tú no es la disciplina estricta de los grupos parlamentarios. Entonces todo eso ha generado un debate que, claro, Morán lo seguirá y yo creo, me imagino que lo sigue siguiendo en la medida que sigue leyendo prensa, etcétera, con entusiasmo, que es el problema, la supranacionalidad y la nacionalidad, la globalización y la soberanía, dónde se toman las decisiones. Entonces ahí, ¿qué lugar es el que ocupan los parlamentos? Entonces, claro, ahí es donde efectivamente él tendía mucho a insistir en ese punto, porque en su cabeza, quizá la cabeza de aquel joven que fue finales de los 40, principios de los 50 a estudiar allí, que conocía aquello, pues en su cabeza estaba lo que era la figura de Gaulle, lo que era la figura de Adenauer, lo que era la figura de Churchill, lo que era el recuerdo de los que habían sido derrotados, Hitler, Mussolini, Méndez France, Argelia. O sea, él tenía una cultura histórica ahí muy grande, muy potente, para hacer ver que por mucho que se quiera el ideal, hay tradiciones nacionales que cuentan, y es la frase continua, no se trata solo de homologarnos, de mimetizarnos, se trata de intentar en la medida de lo posible, de nuevo bien el margen de maniobra, tener una posición propia. ¿En qué medida la podemos tener? No la podemos tener como una superpotencia, pero somos una potencia media, podemos jugar nuestras cartas, podemos jugar nuestras posiciones, ahí es donde está. Y esto está conectado con el problema de cómo él vivía la cosa hacia adentro, porque él sí que le dio mucha importancia en la caída del muro y en el tema de qué estaba ocurriendo, cómo volvían los nacionalismos, cómo volvían los extremismos religiosos. Hizo cursos sobre esto en la Complutense, por ejemplo, un curso de verano sobre el fundamentalismo, pero también siguió todos esos temas, ¿no?, de la crisis de los Balcanes, de los años 90, y entonces ahí él sí, es curioso que entonces una de las cosas últimas que le escribió era sobre Azaña. Entonces, porque era intentar ver qué significó en los años 30 aquello, cuál era el papel de cómo había influido en la política internacional en la crisis de los años 30 en España, como un hombre que muere en el 40, qué tipo de memoria había que recuperar, cómo vivía Azaña la cuestión de Cataluña. Todo eso él lo trabajó mucho, lo escribió mucho, lo interpretó mucho, porque era un tema que a él le parecía especialmente importante, ¿no?, para comprender el problema de, o sea, cómo siendo, como ha dicho muy bien el profesor López Pina, heredero de los ideales del 14, era consciente también del drama que había vivido la generación del 14. Algunos porque los había tratado, como Claudio Sánchez Albornoz o Jiménez de Asúa en Buenos Aires, otros porque para aquella generación, pues claro, Araquistain pues todavía era una persona que muere a finales de los 50, Prieto muere a principios de los 60, Tierno tenía relación también con el socialismo del exilio con Llopis, o sea, era un mundo que estaba en ellos presente, ¿no?, más que en la generación posterior, que es la que va a ser la hegemónica durante la transición. Y ahora que estamos hablando de memoria histórica, ¿qué sentido tiene la recuperación de una memoria que para muchos es ya memoria histórica? Es decir, Fernando Morán es desconocido para todos los que tienen ahora menos de 50 años, porque tenían 15 cuando fue destituido como ministro de Exteriores, que es un momento glorioso. Es decir, estamos hablando de la recuperación de memoria histórica, nosotros sobre un pasado mucho más remoto, pero Fernando Morán también debe ser recuperado. Es decir, ¿qué podemos extraer de la recuperación de Fernando Morán? ¿Qué papel corresponde a Fernando Morán en la memoria colectiva? Que es una memoria, efectivamente, que debemos remontar por lo menos a la generación del 14, pero que también deberíamos remontar a la generación de la transición, a los que hicieron la transición, que ya están en buena medida amortizados en la memoria colectiva. Y esa pregunta, ¿qué papel corresponde a Fernando Morán en nuestra memoria?,
es la pregunta con la que podríamos cerrar ya esta intervención a falta de 5 minutos para concluir. Don Antonio López Pina. Hay 3 puntos que a mí me parecen fundamentales, que como campos de trabajo tiene la recuperación de Fernando Morán. El primero es la educación, el segundo es la virtud pública y el tercero es el proyecto político para Europa. ¿Por qué es importante la figura de Fernando Morán para la educación? Pues al menos desde el 68, desde de la rebelión del 67 en Estados Unidos y del 68 en el continente europeo. Las sociedades occidentales están todavía por dejar tras de sí una época crítica en la que se ha hecho crecientemente ardua la tarea de educar a las sucesivas jóvenes generaciones. Dice Rodrigo Fernández Carvajal, uno de mis clásicos, que la dificultad de educar hoy en día trae causa de la ausencia de arquetipos de conducta. Dice Rodrigo, las generaciones adultas de padres y enseñantes no aciertan a proponer con aplomo a los jóvenes un modo de ser que estos acepten de buen grado, siendo así que a través de los siglos la educación solía consistir en la recepción de modelos básicos de conducta a seguir. Pues bien, desde la rebelión del 67-68, los correlatos de la democracia de libertad de costumbres, insensibilidad para la memoria histórica, así como tendencia al adanismo, libertad de pensamiento y expresión, iniciativa económica y competencia únicamente sometidas al mercado, culto a las diferencias étnicas, religiosas, lingüísticas, culturales, de género, generacionales, perterición a un segundo término de la cuestión social, han relativizado la ciudadanía igual y universal. En conjunto, todos estos fenómenos han comportado una sobrecarga tal de individualismo, hedonismo, atomización y anomia que nuestras contemporáneas sociedades han obstaculizado justo la cristalización de los arquetipos indispensables para la educación. Al haberse difuminado o desaparecido los arquetipos en nuestras sociedades, sin norte alguno por el que orientarse, demasiado a menudo, y esto lo vivimos en España y en Europa, discurren erráticamente. Justo la insobornable integridad y ejemplaridad de Fernando Morán tiene a bien brindarse como arquetipo a las jóvenes generaciones. Yo he vivido, gracias a la generosidad de Fernando, lo he vivido directa, personalmente y sin distancias. En el collar de anécdotas de los últimos 40 años, es posible entresacar una anécdota que condensara al personaje. Debían ser los años 1994-95. En la vivienda de clase media, en alquiler, de Álvarez de Baena 5, estábamos Fernando Morán, Mariluz Calvo Sotelo, una señora altoburguesa familiar y yo. Los medios de difusión eran un clamor de críticas por los crímenes del GAL al gobierno de Felipe González. La señora defendía rotunda las acciones del GAL. Morán replicó: el Estado no puede matar. ¿Cómo es que el Estado no puede responder ojo por ojo y diente por diente a los crímenes de ETA?, cortó la señora. Fernando cerró: el Estado no puede matar porque es un ente moral. Y, en segundo lugar, aun cuando, si para los que nos escuchan, si nos oyen la categoría virtud pública, dirán, pero ¿en qué siglo viven estos? Virtud pública en España suena como un arcaísmo. Pues bien, inspirándose en la historia de la antigüedad grecolatina, en Francia Montesquieu, en Estados Unidos los padres fundadores de la Constitución, subrayaron la importancia decisiva de la virtud para la forma republicano-democrática de gobierno. Los políticos griegos que se habían dotado de un gobierno popular no reconocían otra fuerza que la virtud para sostener su república. Cuando la virtud cesa, la ambición entra en los espíritus y la codicia se adueña de todos los ánimos,
la república se convierte en un puñado de despojos y su fuerza deviene el poder de algunos y la licencia de todos. Bien, Fernando Morán siempre ha ejercido la virtud pública. Es un hombre de Estado, pero no un hombre de Estado en el sentido de el hombre que pone los intereses del Estado por encima de cualesquiera otros, sino el hombre que pone una concepción moral del Estado por encima de cualesquiera intereses. Ese es probablemente el resumen de la trayectoria de Fernando Morán y el sentido que tiene recuperarlo. Pero no sé si Antonio García Santos Mases quiere añadir. Nada, recomendar una anécdota también de las memorias, que dice, voy a ver al Papa Wojtyła, a Juan Pablo II, me mira con gran curiosidad y me pregunta, me han hablado de usted, ministro, tal, ¿es posible que alguien pueda fundar la moral desde una perspectiva puramente laica? Entonces Morán le fue explicando lo que había sido la generación del 14, la institución libre de enseñanza, don Francisco Giner, y entonces el polaco le miraba con extraordinaria curiosidad y ya no quería hablar de otra cosa. Hasta ahí llegaba Fernando Morán. Pues muchísimas gracias, Antonio López Pina, Antonio García Santos Mases, por esta deliciosa conversación sobre Fernando Morán, ministro de Exteriores del primer gobierno socialista de España. Muy bien, muchas gracias a ti. Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, profesor de Derecho Constitucional en la UNED, discípulo, como él nos recordaba, del profesor Antonio López Pina, es quien nos ha presentado este coloquio con motivo de la publicación del libro El lugar de España en las relaciones internacionales, libro homenaje a Fernando Morán, de la colección Biblioteca Diplomática Española del Ministerio de Asuntos Exteriores. Un libro impreso y también, y en este caso de forma gratuita, en formato electrónico. Un texto con contribuciones que nos acercan a la trayectoria política y vital de un personaje excepcional de nuestra historia más reciente, como subrayan los directores, autores y colaboradores de esta obra colectiva, un tributo a Fernando Morán como ciudadano comprometido, demócrata y europeísta convencido, que contribuyó a forjar el lugar de España en las relaciones internacionales. Aquí, desde la radio de la UNED, nos hemos querido sumar a este homenaje, recordando uno de sus mayores logros para que España tenga una posición propia en Europa, la firma del Tratado de Adhesión de España hace algo más de 3 décadas, en 1985, a lo que hoy es la Unión Europea. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.